Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor. Mantenga su Biblia abierta ahí en Marcos 3. Nos encontramos en esta serie de mensajes en el Evangelio de Marcos, titulada Jesús, el Rey Siervo. Tenga su Biblia abierta ahí, por favor. El pastor Daniel nos ha encargado un texto extenso hoy. El texto hoy nos desafía, nos muestra que el reino de Jesús ha venido a llenar la tierra, ha inaugurado un nuevo tiempo, donde Jesús ha cumplido todas las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, donde Dios iba a renovar a Israel. Y Él es el fuerte de Israel, el santo de Israel, como le llamo en la liturgia, el fuerte de Jacob, que libera a las naciones de las cadenas de Satanás. Y Él ahora envía a sus emisarios, su iglesia, para extender su reino a todas las naciones. Le ruego que se ponga de pie para escuchar la relectura de la palabra de Dios. Acabamos de leerla en Reina Valera 60, voy a aprovechar entonces de leerla en NTV. Voy a leer la primera sección. Vamos a hoy conversar sobre... Se nos encargó conversar hasta el versículo 35, pero voy a releer solo hasta el versículo 19. Acompáñame ahí en la traducción que tenga. Marcos 3, versículo 13. Tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían. Y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien llamó Pedro; Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, quien fue el que después lo traicionó. Damos gracias al Señor por su palabra, hermanos. Esta es la palabra de Dios. Recíbanla como las buenas noticias de Dios para ustedes. Oremos juntos. Señor nuestro, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque fue inspirada por tu Espíritu Santo para ser tu voz para tu pueblo. Lo que ella dice sobre la realidad es lo que es verdad. Y queremos rogarte, Señor, que tú pongas esa fe en nuestro corazón para que nuestra vida sea moldeada por esta palabra. Rogamos, Espíritu Santo, que tú estés en medio nuestro. Yo ruego tu obra, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Danos entendimiento, danos inteligencia, danos atención, pero también dispón nuestro corazón para ser dócil y humilde, para recibir lo que tú tienes para nosotros hoy día. Te ruego, Espíritu Santo, que me guíes también. Úsame como un instrumento, porque como pueblo queremos escuchar tu palabra para nosotros hoy día. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento, querido hermano. Entonces, hemos estado acompañando a nuestro querido hermano Marcos, él ahí en su presentación de la historia de Jesús. Marcos, el evangelista, misionero, plantador de iglesias, de la iglesia primitiva, discípulo de Pedro, como conversamos allá en el primer mensaje de la serie. Marcos nos quiere mostrar a Jesús como el rey. Jesús el rey prometido. Jesús el rey prometido por el Antiguo Testamento, que vendría a restaurar todas las cosas que el pecado rompió. Pero él no es un rey como los seres humanos esperarían, porque es un rey que se hace siervo. Es un reino que rompe las expectativas. Jesús es el rey siervo, el siervo sufriente que Isaías había anunciado hace 600 años antes de la llegada de Jesús. El mensaje principal que Jesús proclama está en Marcos 1, versículo 14 y 15. Este es un resumen de todo el evangelio de Marcos, de todo el mensaje de Jesús en sus acciones y palabras. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Marcos 1, 15. Acompáñenme ahí en su Biblia. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Jesús está llevando adelante, continuando la historia del Antiguo Testamento, la historia de las Escrituras, sobre cómo Dios iba a rescatar a este mundo manchado por el pecado. Esa es la buena noticia. Dios creó un mundo bueno. Dios creó a la humanidad a su imagen, con una maravillosa vocación: llenar la tierra de su gloria. Fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra. Pero la rebelión de la humanidad distorsionó y manchó el diseño de Dios. Esa fue la entrada del pecado. La humanidad cayó en el engaño de la serpiente. Satanás engañó a la humanidad. Y el pecado trajo ruptura al mundo, ruptura de la relación con Dios, pero también entre los seres humanos unos con otros. Adán le echa la culpa a su esposa al tiro, lo primero que hace, lo que muchos hacemos también. Caín y Abel se matan el uno al otro, ¿no? Pero también trajo ruptura con la creación.
Maldita fue la tierra por causa del pecado. La humanidad cayó en el engaño y bajo el dominio de la serpiente. Pero la historia bíblica nos enseña, ahí en el mismo Génesis 3, que Dios decidió no desechar al mundo. Dios decidió no desechar a la rebelde humanidad, sino que miró con amor y compasión a sus criaturas. Él hizo una promesa de restauración ahí mismo, en Génesis 3:15, que vendría un descendiente de la mujer, un descendiente libertador, que aplastaría la cabeza de la serpiente, derrotaría a Satanás, vencería la maldad y el enemigo. El tema es que la historia bíblica después no se pone muy optimista, que digamos, porque ¿cuándo va a llegar ese descendiente? Génesis 3, del 3 al 11, nos cuenta terribles historias de la maldad en el mundo. Por ejemplo, la historia del diluvio, ¿se acuerda? O la historia de Babel. El mundo esclavizado, las naciones atadas a la maldad y al pecado. Y ese segmento de la historia bíblica no nos habla solamente de que hay un pecado personal en nuestro corazón, que eso es algo real, por supuesto, sino que también muestra la influencia del poder de esa serpiente, del poder de la maldad, del enemigo, incluso a nivel colectivo. Ahí, antes del diluvio, el texto dice que la maldad estaba reinando sobre todo el mundo y los corazones de todos los hombres. Y en Babel el ser humano se pone de acuerdo para usar su brillante intelecto para inventar el ladrillo. ¿Pero para qué lo usan? Para la idolatría, la adoración de sí mismo. Nos haremos un nombre. Toda la historia del Antiguo Testamento nos muestra a las naciones rendidas a la idolatría, esclavizadas ante el poder de la serpiente. Pero como le dije, Dios no abandona a la humanidad, ni a su pueblo, porque Dios conforma allí, desde el Génesis 12, al pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, para que la bendición sea restaurada, para que la bendición de Dios vuelva a la tierra, para que ese pueblo encarne la libertad de Dios, la ruptura de las ataduras, y para que esa bendición llegue a todas las naciones. Dios prometió a Abraham allí en Génesis 12 que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Dios promete que vendría una descendencia, una nación que fuera bendita, que fuera libre de la atadura de la serpiente. El Éxodo nos cuenta luego, en la historia bíblica, cómo Dios liberta a una nación, la nación de Israel. Esta nación de Abraham, que era un pueblo pequeñito, es ahora millones de personas, pero que están esclavizados en Egipto, bajo los ídolos de Egipto. Pero la historia bíblica nos cuenta que ellos fueron liberados con este poderoso acto de Dios en el Éxodo, redimidos para vivir para Dios. Dios hace un pacto con este pueblo, el pacto en el Sinaí, y los llama a una vocación para que pudieran cumplir aquello que Adán y Eva antes habían sido llamados, pero habían sido engañados por la serpiente. El pacto en el Sinaí. Éxodo 19 nos cuenta un maravilloso resumen de la vocación del pueblo de Dios. ¿Por qué Dios les liberó? Éxodo 19, versículos 5 y 6. Si ustedes dieren oído mi voz y guardaren mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Moisés está ahí delante de las 12 tribus de Israel y diciéndoles que ellos deben ser sacerdotes. Deben estar ahí mediando ante las naciones vecinas, paganas, para que ellas se conviertan al Dios verdadero, para que entren a la comunidad del pacto, para que puedan de hecho cumplir la antigua comisión que había dado Adán y Eva, de ser fructíferos, multiplicarse y llenar la tierra de la gloria de Dios. Dios les da su ley luego, para que vivan la vida como Dios la planeó, según su maravilloso diseño, para que en medio de la idolatría de las naciones vivan el plan de Dios. Toda la vida rendida a Dios, amando a Dios con todo el ser, ¿no es cierto? Con toda la mente, todo el corazón, todo el alma y todas las fuerzas, y amando al prójimo como a sí mismo. Ese era el llamado de Israel. Si usted conoce la historia bíblica del Antiguo Testamento, sabe cómo le fue a Israel con su llamado. La historia bíblica nos relata cómo Israel fue infiel a su llamado. Fallaron. No solo violaron el pacto y los mandamientos de Dios y la ley, repetidamente, por supuesto, sino que se negaron a hacer luz ante las naciones, a integrar a las naciones a la comunidad del pacto. No sé si se acuerda qué hizo Israel con el patio de los gentiles del templo, allí en la época de Jesús, lleno de mercaderes en vez de traer luz. Por su desobediencia, Israel, allí en la historia del Antiguo Testamento, fue dispersado a las naciones. El escenario queda dispuesto para la llegada de alguno que pueda cumplir el pacto y que pueda reunir
a Israel de entre las naciones. Los profetas prometen eso. Los profetas del Antiguo Testamento prometen restauración. No porque este pueblo sea muy bonito, ni muy maravilloso, sino por la misericordia y fidelidad de Dios. Dios iba a reunir a su pueblo de entre las naciones, como un pastor reúne a sus ovejas, como un pescador recoge las redes, y iba a renovar a Israel. El Israel renovado podría ser fiel a su llamado por fin. Mediante ese Israel renovado, Dios traería su reino. Los profetas anunciaron esa reunión, esa renovación de Israel. Isaías, en Isaías 43, anuncia que vendría un nuevo éxodo. Isaías 43, versículo 5. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá y al sur, no detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Versículo 9 dice de Isaías 43. Congréguense aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. Versículo 10. Y ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Dios iba a volver a obrar en medio de su pueblo y rescatar a su pueblo dispersado de entre las naciones. Y Jeremías habla ahí en Jeremías 16, versículo 14, con esta imagen de los pescadores. Dios iba a utilizar unos pescadores que iban a recoger a este pueblo dispersado. Jeremías 16, versículo 14. No obstante, vienen días en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel en la tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte. El segundo éxodo, un nuevo éxodo, y de todas las tierras donde los había arrojado, y los volverá a su tierra, la cual dio a sus padres. Y fíjese aquí en el versículo 16, Jeremías 16, versículo 16. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo el monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. Dios ahí promete que iba a restaurar a ese Israel cautivo, y lo iba a traer de vuelta a Él, por medio de pescadores, ¿no? Marcos nos trae una noticia sorprendente en el texto de hoy. Marcos nos enseña que Jesús viene a traer esa reunión anunciada, esa renovación que el profeta Isaías había prometido siglos antes. Ya llegó en Jesús el cumplimiento de la profecía. Cristo es ese ungido de Dios, restaurador, el libertador prometido que aplastará la cabeza de la serpiente. El tiempo se ha cumplido, dice Marcos. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pongan su fe en esta buena noticia y respondan a ella. Crean, vengan y síganme como discípulos. La noticia que nos trae Marcos es que ese glorioso día ya ha llegado. Ya está acá, en la tierra, el reino de Jesús. El reino prometido ha sido inaugurado por el mismísimo Rey caminando en medio de su pueblo. Jesús cumple la profecía de Isaías. El reino de los cielos, nos va contando Marcos durante su historia, ha llegado. La maldad retrocede. Marcos comienza a contarnos cómo se ve este reino de Jesús. Nos ha contado distintas historias sobre cuál es el poder que este rey tiene y cómo él trae el reino de Dios a la realidad. Hemos visto su ministerio encarnado. El reino ya está aquí y Jesús lo demuestra. Pero ciertamente es un reino muy diferente de cómo los judíos lo esperaban. Los judíos esperaban que él viniera con la espada a echar a los romanos y detener la opresión y la tiranía. Pero Jesús va ahí recorriendo todas las ciudades sanando personas, perdonando los pecados, restaurando a los oprimidos, aquellos que están incluso bajo la opresión de los poderes espirituales oscuros de la serpiente, de maldad. Él hace eso que solo Dios podía hacer, perdonar pecados, autoridad que correspondía solo a Dios. Y Él invita a todos a venir a ser parte de su reino. En el capítulo 3 ya el ministerio de Jesús está empezando a ganar popularidad. Y Él comienza entonces a proclamar a través de sus emisarios el anuncio del reino de Dios. El reino ha llegado y el rey escoge emisarios, así como sus caballeros, para que anuncien su reino. Ese es el rol de los apóstoles aquí, del versículo 3 al 19. Él reúne a estos 12 y conforma una comunidad del reino. Subió al monte y llamó así a los que él quiso. Vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Jesús conforma esta comunidad del reino. Ellos son el cumplimiento de la profecía de Isaías. Ellos son el Israel que sería reunido. Ellos son el Israel renovado.
Los 12 discípulos son como una imagen de las 12 tribus. Simbólicamente, sí, los 12 constituyen el verdadero Israel. Y Jesús les da la autoridad del reino para proclamar el mensaje del reino, para expulsar demonios, hacer retroceder la maldad. El nuevo Israel de Dios ha llegado, el pueblo renovado por Dios. Con mucho simbolismo ahí, Jesús sube al monte. Jesús reúne a los 12 en una montaña, tal como Moisés en el Sinaí, ante las 12 tribus. Un judío ahí del siglo I, sin duda, hubiera entendido la polémica de que los 12 discípulos son el nuevo Israel y representan las 12 tribus de Israel. Esto, de hecho, explica también por qué después en Hechos, un paréntesis, ellos intentan mantener los 12 y escogen a otro que reemplaza a Judas, ¿no? Las 12 tribus tenían que adherirse a las estipulaciones del pacto hechas en Sinaí. Y ahora Jesús está diciendo, el verdadero Israel ha llegado, el pacto será renovado a través de este pueblo renovado. Y él, de hecho, ya repitió la historia de Israel, ¿no? El nuevo éxodo ha llegado. Él atravesó las aguas a través del bautismo, como hemos hablado antes, ¿no? Fue tentado en el desierto y donde Israel falló en el Antiguo Testamento. Jesús triunfa. Entonces Jesús inaugura un pueblo renovado. Reorganiza al pueblo de Dios en torno a sí mismo, en torno a los 12 discípulos, fundamento del nuevo pueblo. Tal como Moisés reunió allá al pueblo en el Sinaí y los mandó, los encomendó para ir a hacer luz a las naciones, a ser sacerdotes. Jesús designa a estos 12 y les encarga, les da la comisión de proclamar el mensaje de su reino. Este nuevo grupo debe vivir en esta llegada del nuevo tiempo del reino de Dios. Y debe ir a crecer para completar esa vocación original que Dios había dado a Adán y Eva. Llenar la tierra. En Génesis 1:28, ¿no? Llenar la tierra de la gloria de Dios. Jesús llamó allí a los que Él quiso y ellos vinieron a Él. ¿Qué implica seguir a un Mesías? Para esa época, ciertamente, el seguir a un Mesías tenía que ver con tus propios méritos, con el gran poder que tú podrías tener para participar de su guerra, por ejemplo, o tu sabiduría para ser uno de los privilegiados en un lugar de poder. Pero la respuesta inequívoca que Marcos nos dará durante su evangelio y durante el resto del Nuevo Testamento, ciertamente, es que los verdaderos discípulos deben imitarle a Él, imitar a Jesús, y por lo tanto estar dispuestos a una vida de sacrificio, una vida de negación, una vida de sus ambiciones, donde sus ambiciones se nieguen por el bienestar del reino. Seguimos a ese rey que se hizo siervo. Curiosamente, los grandes maestros del Antiguo Testamento, los profetas, nunca llamaron a otros a seguirle, llaman a otros a seguir al Señor. Entonces Jesús aquí está haciendo algo muy osado. Está diciendo, síganme a mí. ¿Sí? Yo soy el Dios encarnado. Síganme a mí, el Señor. Y Jesús los llama para que estén con Él. Versículo 14, ¿no es cierto? El cristianismo se trata esencialmente de eso. Estar con Él. Estar con Jesús. Conocer a Jesús. Experimentarla y vivir por Él. Fuiste creado para conocer a Jesús. Fuiste creado para glorificar a Jesús y para ser discípulo de Jesús. Jesús les llama ahí, dice, para enviarlos a predicar. Tal como Jeremías había dicho, ¿no? La misión de estos 12 discípulos era ser pescadores de hombres. Ellos cumplen la profecía de Jeremías, siguiendo la autoridad del rey, para ir a buscar a los perdidos. Eso que era anunciado en el Antiguo Testamento en Jeremías está cumpliéndose ahora. Los discípulos son emisarios de Dios. Ser discípulo de Jesús es ser emisario de Dios. Heraldos de la buena noticia del Evangelio de que el reino ha llegado, pero también heraldos del juicio que viene a aquellos que rechazan el mensaje del reino. Traen portadores de misericordia y restauración para todo aquel que cree en Jesucristo, pero también portadores de la noticia de que el reino ha llegado y tienes que tomar una decisión. En la noticia del reino es la promesa también de que Israel sería reunido, ¿no? Y todos los israelitas que se entregaran podrían participar de la renovación que Dios prometía, de la liberación de esa cautividad espiritual. Pero ya no se trataba de la cautividad de Roma, ¿no? Eso es lo que los judíos no entendieron. Era la derrota de la serpiente. Por eso dice que ellos tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. La obra que Jesús realiza, y luego sus discípulos también harán un poco de capítulos más adelante, es el anuncio de que el reino estaba operando, había llegado a la tierra. El rey da poder a sus emisarios, a sus caballeros, a sus discípulos, para que hagan retroceder las fuerzas de maldad. Marcos nos va a seguir mostrando estas señales del reino durante su carta. Marcos nos va a seguir mostrando el retroceso de Satanás. Ese es el tema, de hecho, de la siguiente sección. Entonces, el rey
llama a sus emisarios. Ese es el rol de sus apóstoles. El tema es que hasta el versículo 15, ¡ay, wow, genial! Pero luego vemos la lista y no calzan tanto con con las expectativas de los judíos de su época, ¿no? Fíjese ahí en la lista, por favor. ¿A quiénes debía invitar él a su reino? ¿A quiénes deberían haber sido sus emisarios, se supone? Poderosos, valientes, justos, que obedecieran perfectamente la ley. Pero él llamó a los que quiso, ¿no? Y ellos vinieron a él. Por favor, hermano, contempla este grupo. Mira a este grupo de locos. No es como debería ser, no es como se esperaba, no es la expectativa. Primero, sorprendentemente, no hay casi ningún militar. Si quería hacer una revolución para echar a los romanos, necesitaba al menos un comandante del ejército. Ningún político poderoso tampoco. Y totalmente ausente están los maestros de la ley, los escribas o fariseos y fariseos. Si tú exploras la lista de ellos ahí, primero hay unos 4 pescadores. Simón, su hermano Andrés, Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. Si llegaron a ser pescadores es porque fracasaron en la universidad, ¿no? Tomaron el oficio de sus padres, no avanzaron en la escuela judía para la educación superior, como sí habían hecho los fariseos, por ejemplo. Y luego el grupo es muy ilógico porque hay 2 que son literalmente enemigos, antes, en su vida pasada. Uno era recaudador de impuestos para el imperio, ya lo conocimos antes en la historia de Marcos. Leví, o Mateo, recaudador de impuestos, traidor de Israel, servidor del imperio romano. Se supone que nos va a liberar de ellos. Y aparte está Simón el celote, un publicano y un celote. El celote era uno que en su vida pasada había dedicado su vida a matar publicanos. Era su vocación, según él. Era la forma como Dios traería el reino. Entonces, no sé si ve la locura que Dios está haciendo aquí. Jesús está trayendo a esta mezcolanza diciendo, este es el Israel nuevo. Y cierra incluso el versículo 19 diciéndonos que uno de los que este gran rey invita a ser parte es el traidor, uno que lo va a traicionar. Entonces, el texto nos va poniendo expectativas, ¿no? Hasta el versículo 15, ¡wow! ¡Qué gran poder le ha dado! Y de a poquito se va cayendo esa expectativa, una profunda decepción hasta que llega el versículo 19. Y tú te deberías quedar preguntando aquí, ¿qué clase de libertador es este? Que llama a su círculo más íntimo al traidor. No era rey, se supone, y no era Dios, había dicho que era Dios antes. ¿Qué está haciendo? ¿Qué clase de ejército es este más encima? Por favor, mira el grupo de locos, ¿no? Solo por la fe serán usados por el Espíritu para extender el reino y cumplir el propósito de Dios. Es una maravillosa foto de la iglesia, ciertamente. Los apóstoles son el inicio de la iglesia. La iglesia es este diverso y bastante extraño grupo de todas las naciones, colores, personalidades, gustos, habilidades, elegidos no por sus propios méritos, sino no por sus grandes capacidades, sino por la gracia de Dios. Eso es ser iglesia. A los que Él quiso, llamó. Y ellos vinieron a Él. Entonces mira al grupo de locos que es la iglesia y date cuenta de ese llamado a ser discípulos, seguir a Jesús. El llamado que los apóstoles iniciaron sigue siendo nuestro llamado. Seguir a Jesús y extender su reino. El pueblo de Dios desde el fundamento de los apóstoles es enviado a extender el reino de Dios a todas las naciones. La iglesia es el pueblo que por la fe está convencido de que la realidad de la historia es que Jesús reina. La iglesia es el pueblo de emisarios del rey. Es el pueblo convencido de que sin importar las cosas que sucedan afuera, está convencido de que la realidad de la historia es que Jesús reina. La iglesia es el pueblo de emisarios del reino de Cristo también. Es el pueblo que ha entendido que la misión de Jesús es la tarea más importante de la vida. Que debes mirar tu vida desde el lente de Jesús y desde su tarea para ti. Que lo que el mundo te propone como sentido y propósito para tu vida es vacío y sin sentido. Las riquezas, el éxito, la satisfacción inmediata, el placer, reconocimiento y fama o prosperidad. No, el plan de Jesús, ese es el llamado, su gloria en tu vida. Los apóstoles entonces, esa palabra significa enviado, ¿no? Los apóstoles son los pioneros, son el fundamento, como ilustra Pablo en Efesios, por ejemplo, son el fundamento de este edificio que debe crecer hasta llenar la tierra. Ellos son los primeros pescadores de hombres, el que anunciaba Jeremías, y nosotros debemos continuar su tarea. ¿A qué nos llama entonces este texto hoy, hermanos, como discípulos de Jesús? Primero, el texto te llama a ti. Es un desafío de que entiendas que ser cristiano no se trata de un ritual o la pertenencia solamente a una institución o seguir ciertas prácticas específicas o seguir reglas. Ser cristiano es seguir a Jesús
Conocerle, seguirle y experimentarle, estar con Él. Ser cristiano es ser discípulo de Jesús. Y espero que te des cuenta de cuán desafiante es seguir a Jesús hoy. Porque seguir a Jesús es seguir sus pasos, es imitarle y encarnarle en toda la vida. No es un desafío sencillo el que Jesús te propone para seguirle. Pero este texto también nos enseña qué es la iglesia. Porque la iglesia es la comunidad de discípulos de Jesús. Somos emisarios de su reino, llamados a ir a todas las naciones a ser discípulos. Necesitamos ese compromiso. Eso es la iglesia. La iglesia existe para la formación de discípulos, para seguir la vocación de los apóstoles. El gran problema, ¿no?, que el mundo tiene hoy día y que la iglesia tiene hoy día es no hacer discípulos. Que no hay discípulos de Jesús haciendo discípulos. La gran pregunta es si aquellos que se dicen cristianos, seguidores de Jesús, serán primero sus discípulos personalmente, serán seguidores de Él, aprendices de Él, estudiantes de Él, ¿no?, para imitarle. ¿Serán discípulos de Jesús? ¿Aprenderán a cómo imitarle, cómo vivir la vida del reino en cada rincón de la existencia humana? ¿Y se unirán a su tarea de hacer discípulos? Somos enviados de Jesús, discípulos llamados por Cristo para ser y hacer discípulos, ser parte de su reino, proclamando y extendiendo su reino. El llamado y la tarea de la iglesia hoy es ser emisarios de su reino, aún continuando el llamado que el Señor Jesucristo, el Rey, hizo a los apóstoles. La iglesia ha de ser un pueblo de trabajadores del reino de Jesús. Sus pies caminando en la ciudad, sus manos bendiciendo, sirviendo, sus ojos de compasión con el perdido y sufriente, su boca anunciando el reino de Dios. Luego de la designación de los 12 apóstoles, Jesús entra a una casa y comienza a enseñar a las multitudes. Y Marcos nos presenta aquí 2 reacciones a la noticia del reino. Las acciones polémicas y provocativas de Jesús y su enseñanza tienen varias respuestas diferentes, distintas. Vamos a seguir hablando de esto la próxima semana. Mucha gente se convierte en sus discípulos ciertamente y le sigue. Pero otros no saben qué pensar. Hay una polémica incipiente aquí naciendo, como vimos en el texto anterior, ¿no es cierto? Los judíos ven los eventos que están sucediendo y dicen, ahora hay que matar a este hombre. Hay una polémica también para el lector griego, porque ¿qué tipo de rey es este, no? Un aparente fracasado. Lo que sigue en el capítulo 3 nos muestra esa reacción, 2 posibles reacciones que hay ante Jesús, 2 reacciones negativas, de hecho. Marcos usa una especie de técnica de sándwich ahí. Sígame con la imagen. Primero nos presenta, en los versículos 20 y 21, el rechazo de la familia de Jesús. En el medio del sándwich nos muestra el rechazo de los líderes judíos, del 22 al 30. Y cierra el sándwich con, nuevamente, el rechazo de la familia de Jesús, al menos momentáneo. Jesús llega a esta casa y está lleno de multitudes y su familia dice, sus parientes oyen esto en el versículo 21, su familia terrenal, ¿no? Y dice, está fuera de sí. Su familia no ha entendido aún. No ha entendido el desafío del reino y cómo unirse a su reino. Pero Marcos nos expone luego la reacción del otro grupo. Hay unos que no solo se quedan en la incomprensión, sino que totalmente le rechazan. Específicamente esos son los líderes de Israel, que lo acusan de blasfemar contra Dios, de ser empoderado por el mal. Versículo 22, ¿no es cierto? Los escribas eran los maestros del pueblo, intérpretes de la ley. Eran ampliamente respetados por la comunidad debido a sus conocimientos, a su dedicación y su apariencia externa de guardar la ley. Pero el reino ha llegado ante sus ojos y ellos no lo han entendido. Ellos dicen, habiendo descendido de Jerusalén, decían, tiene a Belcebú y expulsa demonios por medio del príncipe de los demonios. Los escribas acusan a Jesús de estar poseído por la mismísima serpiente que derrotó, que hizo caer a Adán. Ellos dicen que Jesús está aliado con ese Satán. Los líderes judíos no solo rechazan a Jesús y su mensaje, sino que atribuyen la obra de su reino al poder de la serpiente antigua de Satanás. Marcos añade ahí sutilmente también que ellos vienen de Jerusalén. Son representantes del poder del antiguo Israel. Para que incluso nosotros como lectores anticipemos, chuta, hay un problema con la institucionalidad religiosa de Israel, ¿no? Llegará ya al sufrimiento final de Jesús en la cruz. Jesús le responde, como tiende a hacer y va a hacer durante todo el próximo capítulo también, con una parábola. Esta es una parábola del reino. Marcos 3, del versículo 23 en adelante. Una parábola es una historia que nos enseña alguna lección. Una historia ficticia, ciertamente, una historia representativa, imaginativa, donde Jesús quiere enseñar un punto verdadero. Llamándolos junto a él, Jesús les hablaba en parábolas y decía, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo,
ese reino no puede perdurar. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podría permanecer. Si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Y entonces podrá saquear su casa. Esta es una parábola que nos enseña el reino de Dios. Tantas veces los cristianos, al encontrarse con este capítulo, se dedican a pensar qué significa eso de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Y un montón de debate ahí. No lo vamos a resolver este domingo, por si acaso, ¿no? Pero por dedicarse a eso, se pierden del punto central de la parábola. La enseñanza de Jesús principal de la parábola es que el reino ha llegado. El rey está acá. Y el fuerte enemigo, esa serpiente que esclavizaba a las naciones, ha sido atado por el mismísimo soberano del cosmos. Y las fuerzas de maldad que habían atado al mundo por siglos, milenios, atado a las naciones, ahora retroceden. Están retrocediendo con el avance del reino. Y un día llegará ese día donde el enemigo será vencido. El enemigo será vencido y completamente derrotado. Esa es la noticia del reino. Eso es lo importante del texto, ¿sí? Jesús anticipa esta parábola del reino diciendo, ¿cómo es que lo ilógico que dicen? ¿Cómo es que Satanás podría hacer retroceder a Satanás? Un reino que estuviera lleno de división no persevera. Un reino debe estar unido para resistir los ataques. ¿Sí? Entre paréntesis, otro paréntesis, esto nos muestra la importancia de la unidad de la iglesia. Porque Satanás no está dividido peleando. Y un reino dividido no puede prevalecer. ¿Cuán importante es la iglesia, que la iglesia trabaje en unidad, extendiendo el reino? Jesús entonces usa esta analogía de un hombre fuerte que estaba guardando una casa, dice el versículo 27, ¿no es cierto? Si alguien quiere llegar y asaltar esa casa, es una parábola, por supuesto, ¿sí? Si alguien quiere llegar y asaltar una casa, debe derrotar al guardián primero, al guardia que hay en la puerta, para así sacar sus tesoros. Y Jesús está diciendo, ustedes están viendo cómo Satanás retrocede cuando yo llego. Cómo el reino ha llegado a ordenar la casa. ¿No? Ven la sanación de poseídos y no su daño. El poder maligno no se prestaría a cooperar en esas obras de misericordia y bondad. Porque Satanás durante toda la historia había sido el enemigo del pueblo de Dios. El poder de Satanás no le concedería autoridad a otro para hacer retroceder sus propios agentes. Si es que su acusación fuera correcta, entonces los poderes diabólicos se están desmoronando en facciones peleadas, ¿no? Satanás está irracionalmente dividido contra sí mismo. Jesús está diciendo, no, están totalmente perdidos. Ha llegado uno más fuerte que él, que entró a la casa y lo está amarrando, ¿no? Y está saqueando su casa. Y lo que ustedes están viendo aquí, que la maldad retrocede, no es una guerra civil entre los demonios, ¿no? Es un asalto directo desde afuera. El fuerte aquí en el versículo 27 es una imagen de Satanás, esa serpiente antigua que había con toda la fuerza encarcelado a las naciones. Y el mundo aparentemente, según él, era su casa, su dominio. El mundo de la antigua era, la antigüedad. El que Pablo también le llama en Gálatas el malvado mundo presente, que pretendía Satanás mantener con toda seguridad, atando a las naciones, a sus desdichadas víctimas que habían sido sus prisioneras. Pero llega uno más fuerte que él, Jesús el Rey. Él viene directamente de Dios a invadir el bastión de Satanás y lo ha atado. Vimos un poco de esto en la tentación del desierto, ¿sí? Jesús triunfó donde Adán no pudo. Jesús triunfó allí en la tentación, como ellos con la serpiente en el huerto. Y él lo derrotó, le sacó la mugre y lo ató, ¿no? Y ahora está comenzando a extender el reino. El profeta Isaías lo había anunciado también, hermanos. El velo que nublaba a las naciones por causa de la obra de la serpiente sería quitado de entre las naciones. Isaías 25, 6 al 9. Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con el que estaban cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. La imagen más fuerte que hay en el profeta Isaías sobre esta idea del hombre fuerte está en Isaías 49. Isaías habla ahí sobre el fuerte de Jacob. Isaías 49, versículo 22 al 26. Escúchelo y mientras lo escucha, piensa ahí en la parábola que Jesús ilustra. He aquí, yo tenderé mi mano a las naciones. A los pueblos levantaré mi bandera. Y traerán en brazos a sus hijos. Y tus hijas serán traídas en hombro, ¿no? Ese reunir a las naciones que yo le decía. Los reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán.
y lamerán el polvo de sus pies, y conocerás que yo soy Jehová, y que no se avergonzarán los que esperan en mí. Aquí está la idea, la imagen de la parábola. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Así lo dice Jehová. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Yo lo defenderé, yo defenderé tu pleito, y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, con su sangre serán embriagados como vino. Y conocerá todo hombre que yo soy Jehová, Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Isaías prometió que Dios no había olvidado a su pueblo allá en el exilio, sino que los iba a recoger, iba a venir con brazos fuertes a liberarles. Los cautivos no podían ser liberados si es que el fuerte de Jacob no venía a derrotar a esos tiranos que los tenían cautivos. Incluso los cautivos serán liberados, dice ahí el versículo 25. El Señor, el divino guerrero de Israel, Jehová de los ejércitos, como leíamos en la liturgia, o como cantaba ahí en el himno como cantábamos en el himno de Martín Lutero, el Señor de Sabaoth, que significa Señor de los ejércitos. Él pelearía por su pueblo y de una vez y para siempre traería la libertad a su pueblo de la posesión de esa serpiente antigua, el hombre fuerte. El tema está en que los israelitas pensaban que esto se refería, la libertad del hombre fuerte se refería a la liberación con la espada, que ese tirano se refería a los romanos. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, a la interpretación que nos enseña Jesús, es que Jesús dice, el verdadero tirano, el hombre fuerte que yo estoy derrotando, no era Babilonia o Roma, sino Satanás mismo, la serpiente antigua y sus fuerzas demoníacas. El reino de Satanás está retrocediendo por el poder real del reino de Jesús que ha venido a irrumpir en la tierra, a liberar a los cautivos, a personas por medio de la fe. El divino poder de Dios ha venido a liberar al mundo de la cautividad de Satanás. Isaías identifica que el Señor sería ese, ¿no? El fuerte de Jacob. Y Jesús está diciendo, ese soy yo. Yo soy Yahvé. Nuevamente, doctrina trinitaria. Jesús es el Redentor de Israel, Dios encarnado, que viene a liberar a su pueblo de la esclavitud espiritual, de las garras del enemigo. Satanás había tenido a su pueblo en el exilio, ya era suficiente. Jesús viene y amarra a ese hombre, al hombre fuerte, y libera a sus prisioneros. Y con la llegada del reino de Dios, la batalla no se trataba de estos mezquinos tiranos como los romanos o los babilonios antes, sino que era contra el reino de Satanás, que estaba esclavizando a toda la humanidad. Era Satanás, la serpiente antigua, ese hombre fuerte. Y Marcos nos enseña que Cristo es el más fuerte que él, el fuerte de Israel que anunciaba Isaías. Y él está haciendo retroceder las fuerzas de maldad. Ha traído el reino. Jesús ha atado al enemigo para que ya no esclavice a las naciones. Porque Jesús cumplió esa obra, tú y yo podemos conocer el Evangelio, porque somos una nación que estaba al otro lado del mundo, esclavizada por idolatrías y rituales. Cada nación puede ahora recibir a los enviados, a los emisarios del rey. Este reino avanza de una manera indetenible. La llegada del Evangelio puede llegar a cualquier nación y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia va avanzando indeteniblemente porque la llegada de Jesús, la victoria del reino de Dios ha traído un nuevo tiempo, una nueva era. Jesús peleará la batalla y vencerá. La pregunta es cómo Jesús peleará esa batalla. Como ya hemos hablado, Marcos es muy decepcionante porque la forma en cómo Jesús va a pelear la batalla es a través de el acto sacrificial más maravilloso de la historia. No con espadas, no con sangre, sino su propia sangre, no la sangre de otros, ¿no? Con su entrega en la cruz. Esa es la batalla que Jesús pelea. Jesús va y entrega su vida para vencer al pecado, vencer las huestes de maldad, derrotar al enemigo y para que todo aquel que en él crea pueda venir a ser libre. Ese es el poder del Evangelio. La paradoja, por supuesto, porque los seres humanos esperan que la victoria sea conseguida a través de cosas visibles y físicas. ¿Cómo es posible que la victoria de Dios haya sido conseguida a través del sacrificio y la muerte del Rey? Esa es la locura del Evangelio. Jesús venció a la muerte derramando su sangre por su pueblo. Y Él se levantó de entre los muertos en la resurrección para invitar a hacer una nueva creación a todo el que en Él crea. Y Él invita hoy.
Jesús da al final ahí, voy a hacer un pequeño paréntesis sobre el tema de la blasfemia del Espíritu Santo. Literalmente, si tiene dudas sobre esto, pregúnteme el día miércoles en el grupo de vida, ahí lo vamos a hablar, ¿ok? Pero el juez da su sanción, ahí, en resumen. La sanción que recibirán estos religiosos por no arrepentirse, por no recibir el reino. Están viendo ahí la obra del Espíritu Santo, el nuevo éxodo, las plagas de nuevo, así como las antiguas, las están viendo con sus propios ojos. Estaban ante sus ojos. Y Jesús les dice, no, versículo 29, no recibirán perdón, porque están viendo la obra del Espíritu Santo, están atribuyendo la obra del Rey enviado por Dios, el libertador prometido, que iba a derrotar al enemigo, y están diciendo que eso es obra de Satanás. En resumen, el rechazo a Jesús es rechazo a su reino, rechazo al Espíritu Santo, y eso es perdición. Es muy serio no recibir las noticias del reino. Esa es la reflexión final a la que Marcos nos invita. Por eso cierra toda esta sección de respuestas con este tema de la familia de Jesús. Llegaron su familia nuevamente, sus hermanos, su madre, los hermanos, hijos de José con María, y le llaman. Y hay gente que le dice, te están buscando. Y Jesús dice, ¿quiénes son verdaderamente los que pertenecen a mi familia? Aquí están los que me siguen. Cualquiera que hace la voluntad de Dios, versículo 35, cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Quiénes pertenecen al reino? Dice Jesús. Los que le siguen y están con él. ¿Quiénes son parte de su reino? ¿Quiénes son sus hermanos? La respuesta está ahí. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esa es la reacción esperada de aquellos que dicen seguir a Jesús. La vida del reino a la que Jesús nos invita. El Señor te llama a ti personalmente primero a responder a ese reino y unirte a Él. Ser liberado de las cadenas para venir y hacer la voluntad del Padre. Pero el Señor llama a la iglesia a vivir el reino también. ¿A qué nos está llamando este texto como discípulos hoy? Yo creo que primero reflexionar en cómo Jesús peleó la batalla del reino. ¿Cómo Jesús peleó la batalla del reino? Y si nos decimos discípulos de Él, hemos de imitar la forma en que Él pelea la batalla. ¿Cómo debemos ser emisarios del reino? Imitar al siervo sufriente. Lo que la iglesia debe hacer en medio de estos tiempos de tantos engaños es confiar en que Jesús es el Rey, el soberano, y está obrando en todas las cosas y tiene dominio sobre todo. Y usted me podría decir mirando afuera, ¿cómo podría ser, hermano David? Mire para afuera, Satanás es el que gobierna. Solo los lentes de la fe te pueden permitir confiar en que lo que Jesús está diciendo que está sucediendo es verdad y que Él reina. Solo los lentes de la fe te pueden permitir ser un discípulo fiel en medio de estos tiempos. Porque la forma en que el reino se extiende es a través del servicio y el amor y la negación. La forma en que Jesús ha decidido extender su reino y derrotar las fuerzas de maldad, que abundan afuera, por supuesto, es ser y hacer discípulos. Es creyentes que quieren imitar a ese Jesús en amor, servicio, negación y compasión. La forma en que Jesús el Rey ha decidido derrotar el mal, hacer retroceder la maldad en este mundo caído, es a través de un pueblo que le sigue y le imita en amor. Un pueblo que comparte la vocación de Jesús, lo que Él hizo, caminar voluntariamente hacia la cruz. Un pueblo que comparte buenas noticias, que anuncia al que tiene a su lado en su barrio, su familia, su trabajo. El reino de Dios está aquí, hermano, créelo. Ven a ser libre en Jesús. Un pueblo que anuncia con vida, acciones y palabras. Un pueblo de compasión encarnada. Y la iglesia está tan llena de falta de fe en que ese es el plan. Y hoy nuestros tiempos están llenos de cristianos que intentan esas antiguas formas para imponer el reino. Pero la forma en cómo el reino llega al mundo es con la compasión encarnada. Hermanos, cierro con esta reflexión. La iglesia de Dios es llamada a ser emisaria del reino. Jesús trajo esa libertad. Jesús cumplió su obra y nosotros lo continuamos. Jesús ya inauguró la llegada del reino. Las naciones ya no están atadas. La gente que está fuera perdida ya no es amarrada por el enemigo de tal forma que no puede ser liberada. El evangelio puede llegar a todos los perdidos. Y aunque enfrentemos oposición, el reino de Dios no será detenido. Yo sé que es difícil de ver, hermano. Y solo se puede ver con la fe, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Persevere, hermano. Persevere en el reino. Perseveremos como iglesia. Cumplamos nuestra vocación como emisarios del reino que deben ir a todas las naciones para ir a buscar a los perdidos. Ese pueblo allá afuera, que aún está perdido, esas ovejas perdidas. Somos llamados a ir a reunir a esos dispersados de entre toda lengua, tribu y nación.
Debemos ser pescadores de hombres. Debemos seguir la vocación de los apóstoles. Y mantenga la esperanza, aunque el panorama se vea muy oscuro afuera, hermano. Porque viene el día de Jesús el Señor. Viene el día donde el Rey volverá, ese día maravilloso, donde nos juntaremos con Él, estaremos reunidos juntos, todo el pueblo de Dios, en ese reino consumado. Toda la familia de Dios, en esa maravillosa cena, donde celebraremos la victoria consumada de Cristo. Dice el versículo 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Eres llamado, hermano, a unirte al propósito de Jesús como discípulo? Anhelar, hacer su voluntad y predicar el reino de Dios, predicar el evangelio del reino de Dios con toda tu vida. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Pongámonos de pie para orar. Señor nuestro, te damos gracias por tu palabra y queremos agradecerte por la victoria de Jesucristo. Gracias porque Él, siendo Rey, decidió hacerse siervo. Y siervo hasta lo sumo, caminando hacia la muerte y muerte de cruz. Gracias porque en su sufrimiento, en esa aparente derrota, nosotros conseguimos salvación. Ayuda a que nuestro corazón sea renovado por esa noticia. Vuelve a nosotros la maravilla ante el Evangelio, ante la realidad de que Jesús trajo el reino a través de su muerte. Renueva nuestra fe, Señor, para que en medio de este mundo lleno de la esclavitud a la serpiente podamos ver que Jesús gobierna, podamos confiar en su soberanía. Y danos fuerza, Señor, y valentía para extender tu reino, para ser participantes con nuestras vidas del anuncio del reino de Jesús, para compartir estas noticias, Señor, como emisarios de tu reino, aquellos que no la han escuchado. Anhelamos, Señor, anhelamos tu reino aquí en nuestra ciudad. Anhelamos tu reino en este país. Usa a tu iglesia, Señor. No solo a nosotros, usa a tu iglesia en este país para que proclame las noticias de tu reino. Para que estemos unidos, para que seamos uno, para que el mundo crea. Es el anhelo de nuestro corazón que tu reino sea conocido, Señor. Y más personas rindan sus pies a Jesucristo. Y te pedimos que renueven nuestra fuerza y esperanza ante ese glorioso día, Señor, donde estaremos juntos. Y toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.